Sí, Ceci, lo pusiste, gracias. Em, Convoqué a este grupo de mujeres artistas que habíamos cursado juntas la carrera de Artes Visuales de la Universidad de Chile, Macarena Quesada, Cecilia Flores, Bárbara Ettinger y Cynthia Schuffer, que fue apoyo fundamental para pensar juntas en este archivo como archivo de mujeres. Y entonces pasaron muchas cosas. Nos juntamos a ver el material, a hablar de los procesos, de las categorías, del archivo feminista o de mujeres, y entre medio, de la vida. Celebramos una convención constitucional y sufrimos perder una nueva constitución. Hablamos de proyectos, trabajos, frustraciones y también de nuestras historias y recorridos vitales. Este espacio se transformó entonces en un lugar de contención y expansión que sigue generando encuentros hasta el día de hoy más allá de sí mismo. Pensando en todo esto que hicimos juntas, que hablamos y que pensamos, me pasa lo que siempre pasa con los procesos, que en esta página que les presentamos hoy, obviamente no se ve representado nada más y nada menos que un resultado, pero no el recorrido. Necesitaríamos un archivo del proceso del archivo de procesos. Siempre en el camino algo se va quedando, pero es bueno tener este espacio que pretende contar un poco de este espacio intermedio que es tan poco visibilizado, que nos expone más de lo que quisiéramos a veces, y eso lo hace un gesto tan generoso como poderoso, y que aporta tanto para entender los campos artísticos y el trabajo en el arte. Como puntas para ir abriendo la conversación, quisiera comentar algunas decisiones que fuimos tomando en el camino juntas y otras pocas que tomé yo al final como decisiones editoriales. Bueno, inicialmente al ir revisando todo el material, que era mucho, pensamos en las categorías. Queríamos encontrar algunas que pudieran ser transversales a las tres artistas, cosa nada sencilla debido a las diferencias entre las disciplinas, que tenemos fotografía, cerámica y artes de la visualidad podría ser, o bueno, la Bárbara más eso. Em, Sin embargo, logramos establecer tres, que fueron finalmente cuatro. Es algo que pasa en los procesos. Pasan cosas y cambian números y categorías. Y quedaron finalmente imaginarios, recorridos, materialidad y espacios. Después profundizaremos un poco más sobre esto. Y otra decisión que me parece importante fue la de no incluir imágenes de obras finales, ni de linkear las imágenes directamente a páginas que muestren las obras. Esto fue importante para nosotras porque nos permitía poder pensar los procesos también de manera aislada, darles un espacio de lectura en que pudieran constituirse de manera autónoma. Y respecto a las descripciones de las fichas, que esa es una decisión que tomé yo, al final decidí que cada una tuviera la forma, en cuanto a formato, que cada artista le dio, es decir, no fueron editadas respecto al lenguaje ni al tono. Me pareció que era importante que cada una conservara su impronta, porque si bien proponemos un archivo, no queríamos un archivo estandarizado, sino uno situado. Para cerrar esta introducción, quería agregar que para pensar la posibilidad de hacer archivos y visualizar el valor de hacerlos, fueron muy importantes personas y proyectos que hicieron antes y de las que hemos aprendido tanto. Por nombrar solo algunos, Memorias del siglo XX, que es una experiencia institucional, y Proyecto Arde, que tenemos la suerte de tener a Javier acompañándonos hoy, son espacios que contribuyeron a que esta idea se pudiera primero proyectar, luego materializar, ya que no solo son referentes en archivos, sino además realizan una labor importante en la difusión de contenido para que otros puedan hacer archivos. Y esto es tan fundamental porque archivar es beneficioso para la comunidad, tanto para la comunidad como para el colectivo que archiva. Y archivar es de alguna forma proponernos también escribir nuestra propia historia. Así que bueno, con este textito eh, empiezo y me interesaría que hablaran las chicas, Ceci y Maca, bueno, de la experiencia con cartografías. Ya. Parto yo creo, ¿no? Bueno, gracias por asistir a este lanzamiento.
primero que todo, y también agradecer a Eli por la instancia. Me siento muy honrada de que de alguna forma haya sido una de las elegidas en este proyecto tan bonito, tan rico, en el sentido de aprendizaje, ya porque de alguna manera, gracias a esta instancia, no solo como, bueno, nos conocimos un poco más, o sea, con la Eli ya nos conocíamos, pero por ejemplo con Maca, con Bárbara, respecto como, no solo como a nivel personal, sino que también, digamos, como laboral respecto a conocer los procesos de las chiquillas o también como tener como más conciencia respecto como a cada paso que uno da respecto como a un proyecto. En el caso del proyecto que se presenta aquí, al que se le hizo seguimiento fue memoria selectiva, iba a decir silencio amplificado, perdón. Silencio amplificado, que fue un proyecto que se presentó finalmente este año en el MAC, pero claro, que vivió como muchas como mutaciones, por decirlo así, a través del tiempo. Entonces, fue muy bueno como poder ir viendo como todo ese tipo de cambios y haber vivido esos cambios también a la par, digamos, con los trabajos de mis compañeras, pero también como esa guía, digamos, de repente que uno cuenta lo que va pasando en en el camino y cómo uno también va tomando esas distintas decisiones y que esas decisiones finalmente como que también quedaban consignadas a modo de que se pudiera como entender que un proyecto no es un proyecto lineal, ¿ya? Sino que es un proyecto que presenta otro tipo de aristas y que también se va permeando con el factor tiempo. O sea, esto como antecedente era un proyecto que fue un fondar presentado para el 2020 y que finalmente dio luz el 2024 por distintos motivos. Entonces, hubo mucho tiempo como para reflexionar al respecto. Entonces, aquí obviamente aquí él hizo también un rol editorial respecto a como cuáles son las cosas que se van a poner en relieve. Claro, si no, yo creo que nosotros deberíamos, con todo lo que salió aquí del trabajo, podría haberse como llenado ya como la capacidad del hosting, porque la verdad es que el tipo de influencias que uno tiene cuando hace un trabajo son de todo tipo. O sea, por ejemplo, aquí, un poco hablando del proyecto también, es un proyecto que hace referencia a la violencia al interior del hogar, ¿ya? Mediante piezas de cerámica que se mueven por medio de Twitter, ¿ya? Entonces, claro, aquí, por ejemplo, había unas imágenes que mostró por ahí Eli donde supongamos que tienen que ver con con esta gestación del trabajo, que son como estos puntos como de inflexión. Por ejemplo, no sé, pues haber ido a esta como performance de las tesis, por ejemplo, ahí como que hay una parte ahí donde eh, fuimos con unas amigas a hacer esto de un violador en tu camino, por ejemplo, que son, claro, instancias donde, que si bien no tienen, no tienen una cosa directa, digamos, con el asunto en sí, sí se relacionan, ¿ya? En cuanto como a poder buscar como formas de establecer como una suerte de sublimación de algunas situaciones que por ahí no son tan... A ver, espera, que mi sobrina. Estoy en un lanzamiento, perdón, es que mi sobrina hoy día, perdón, es que hoy día me convertí en madrina, entonces es mi ahijada la que me está aquí exigiendo atención. Entonces, bueno, el, el asunto era que, claro, hay instancias que son previas y que dan cuenta un poco como de ciertas pulsiones, ¿ya? Entonces, en este caso, como que una de las pulsiones está, obviamente, este, esta como suerte de impotencia frente a cosas del día a día, ¿cierto? También lo mismo que decía la Eli, claro, lo que pasó
el 2019, por ejemplo, y hay como me había integrado a una instancia textil donde había esto como esta parte donde está, qué sé yo, el de las fuerzas especiales con la gente y esta bruma hecha de, mm, de velo, y así, y bueno, los museos que visité, entonces se muestra un montón de influencias distintas que permiten de alguna forma ir configurando este imaginario. Y eso es lo que encuentro que es súper valorable del trabajo que hizo Eli, porque en el fondo todo esto que es invisible, ya que es totalmente invisible, aquí sale a la luz y cada una de estas cosas también adquiere otros tipos de lecturas. Entonces, una suerte como de rizoma, por decirlo así, em, de imaginarios, por ejemplo, de situaciones, de contextos que permiten poder ampliar la visión que tenemos de ese proyecto. Entonces, también ahí como que, bueno, si bien conté de qué se trataba el proyecto así en breves cuentas, aquí nunca va a aparecer como tal esa pieza final. Em, y eso también es lo interesante, que en el fondo aquí uno podría llegar como a imaginar qué podría ser, pero no es conclusivo. Entonces, eso también permite, digamos, como entrar desde otro nivel también a la obra. Entonces, eso yo creo que me interesó mucho respecto como a este resultado que salió, que es como el resultado del proceso. Entonces, es bonita esa suerte como de contradicción, por decirlo así, y, y bueno, y también como poder reparar también en esos detalles que de repente uno no tiene mucha conciencia a veces, incluso en el instante en que se está como enfrentando a ello. Em, y por ejemplo, bueno, aquí también aparecen como los estudios de las sonoridades que tuve que ir haciendo. Hay unos pequeños videos también donde aparecen, por ejemplo, pruebas de movimiento aquí. Por ejemplo, aquí tiene uno la Eli de cómo se movía la primera vasija silbadora que hice por ahí en el 2019 o el 2018, creo que el 2018, sí. Que fue como para presentárselo, por ejemplo, al Fondart, así de cómo es el sistema de las vasijas, em, también de prototipos. Vale decir que también este trabajo implicó que yo hiciera, por ejemplo, cada una de las piezas presentadas como alrededor de unas 3 veces, por lo menos. La repetía y la repetía y la repetía. Entonces, eh, eso también como que es bonito ponerlo en relieve porque, claro, desde mi disciplina, que es algo como tan lento, tan trabajoso, aquí sale a la luz todo eso que se desechó, ¿ya? Que es un montón. Entonces, claro, en el momento de que uno ve estas imágenes, quizás obviamente no está contenido el factor tiempo necesariamente. Por ejemplo, cada una de las piezas que de repente iban a ser desechadas me demoraba como un mes. Entonces, y muchas de las que están aquí en las fotos como que no prosperaron. Entonces, eso es como, de alguna forma, como un poco tranquilizador que a esta parte se le dé valor, porque implica como un trabajo así que yo no tendría en ningún lugar cómo mostrarlo. Eso, salvo como una conferencia o alguna cosa así, no tendría cómo. Entonces, aquí se le dio espacio y como entidad a esa parte que muchas veces yo no sé dónde poner, ya como que no tiene como un lugar oficial. Eso principalmente, así que no sé si hay alguna pregunta o algo así que quisieran comentar o algo que les haya dentro de este mismo archivo, quizás como que quisieran saber. Yo creo Oye, que yo quería, primero eso, que hable la maca, pensaba yo, y ah, después ya, que sumemos como más conversación, así, ya, yo quería escuchar la vasija. bueno, la podemos poner después.
Ya, cuando es- volvamos. Vamos a volver en esto seguramente. ok. Sigue. Ya, bueno, tomo la palabra entonces. Bueno, me sumo al agradecimiento de haber sido elegida por la varita mágica de la Eli, porque además me gané un grupo de amigas que, claro, en su minuto éramos compañeras de la Chile hace muchos años atrás, pero no habíamos llegado a este nivel de confidencialidad tan hermoso y tan increíble. Y además ahora proyectándonos en trabajar juntas, porque conocimos nuestros procesos, conocimos de la forma en que nos apasionamos por todo lo que hacemos, y ya llegó un punto en que nos empezamos como a necesitar, yo encuentro. Y eso es fundamental, porque además, pucha, es tan solitario el trabajo del artista, po, que encontrar partners y que te cumplan es re difícil. Y acá, además de tener, bueno, este espacio donde podemos mostrar los procesos que, como dice la Ceci, ¿dónde los mostráis? ¿Solo en un lanzamiento o en una conferencia, algo? Y tampoco digamos que no es que uno se pase haciendo lanzamientos ni presentaciones, ni que lo inviten a seminarios a hablar de tus procesos. Entonces, es un lugar bien, es un lugar bien increíble. Y es algo que yo creo que la mayoría de la gente no conoce, pues, todos estos procesos, de dónde viene todo este imaginario, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá lo que está mostrando Eli se relaciona con una obra que se llama Contenedor, que fue en su momento mi examen de grado de magíster de creación e investigación fotográfica en ese minuto, ahora cambió a creación e investigación de la imagen. Y bueno, acá lo que se ve de partida, la primera imagen que llama la atención es un trozo de carne colgando, que fue justamente lo que a mí me llamó, lo que me hizo, fue como el disparador para pensar en este proyecto. Perdón, estoy muy resfriada. Y lo que vemos acá son todos los procesos para poder emulsionar placas metálicas con Van Dyke. Entonces, bueno, el proceso es larguísimo, así como la Ceci desechó muchas placas, o sea, muchas cerámicas, yo deseché muchas placas. Y espérate, Eli, perdón, ¿puedes seguir un poquito tú que me va a dar una tos? Necesito cerrar el micrófono, perdón. Ahí me dan un 10. Sí, pobre Maca. Estamos muy mal todas, me parece. Nada, para rellenar, esta es la parte de, podemos ir hablando un poco de las categorías que ya les había nombrado, pero bueno, ahí en la página también cuando entren van a poder ver que hay como una mini descripción en los dos accesos que hay, uno desde cada artista y otro desde las categorías en donde van a encontrar el material mezclado. Pero bueno, puedes seguir, Maca. ¿Puedes seguir, Maca? Dale. Bueno, y en esta parte del artista está la pequeña descripción ahí donde, bueno, va mostrando un poco estas categorías que son bastante arbitrarias en el sentido de que las pensamos nosotras sin referir a categorías que hubiéramos visto en otros archivos, como les dije antes, fundamentalmente pensando en que pudieran servir para las tres. Y bueno, creo que más o menos nos resultó. Sí, ahí puedo hablar un poco, perdón. Bueno, sí, todas estas categorías de las que la Eli habla están llenas de materialidad, de soporte, de espacio. Por ejemplo, lo que implica trabajar en la casa, cuando el laboratorio ya te queda chico y tienes que empezar. Hay unas imágenes que me encantan, que son muy, muy caseras, donde está mi cocina como entre medio de la loza y de tomar desayuno. Ahí está mi perro Van Gogh. No sé, que te hablan de la realidad, po. O sea, no hay tiempo ni para lavar la loza, pero hay que seguir con las placas, ¿cachai? Porque es ahora, o sea, tienen un tiempo de secado, el desayuno, ahí todo muy higiénico, como puedes ver. Arriba el diario, el pan, bueno, esa es la realidad.
Entonces, espacios para mostrar esto, bueno, secar las fotos en latina, son de repente, bueno, incluso estas fotos que nadie se las permitiría, como las fotos desenfocadas, mal tomada con el celular, pero bueno, es parte del proceso y finalmente me acuerdo que tuvimos como esa conversación con la Eli. Le decía, Eli, pero esa foto está desenfocada. Y me decía, bueno, pero es parte del proceso. Y claro, los procesos no son perfectos, pues están llenos de imperfecciones. O sea, además podríamos haber sumado una, una otra categoría que un poco lo que tú hablaste en la ponencia cuando mostraste los pantallazos de nuestra WhatsApp grupal, donde está toda esa conversación en torno a todos estos temas. Entonces, bueno, nada, estoy muy contenta de que exista este lugar y creo que, que muchas personas, muchos artistas podrían tener en su página, los que tienen páginas o sitios web, como me corrigieron hoy día, los que tienen sitios web, poder tener quizá un espacio para el archivo, porque es súper interesante. De repente uno dice, ¿qué tiene que ver todo esto con la obra final? Y bueno, lo interesante también de que en esta página no se ve la parte final, ¿no? No se ve el proyecto, que es lo que finalmente es lo único que todo el mundo ve. Acá, así muy cortito, hay un trozo del Mercurio, un recorte, donde, bueno, todo el tema que tiene que ver con la carne y los animales y el maltrato, yo tengo un sobre lleno de recortes que hago de estas cosas muy locas, muy extrañas que se publican. Por ejemplo, ahí hay una vaca arriba de una parrilla y lo hacen como si fuera casi una tira cómica, que la verdad para mí es muy fuerte. O cuando te muestran así como almohadas de pluma de ganso y salen los gansos vivos en el prado. No sé, esas cosas a mí me resuenan mucho y son de dónde saco este material para poder ir alimentando esta idea. Entonces viene como de lugares muy distintos, no necesariamente es que uno vaya a una biblioteca a buscar esa información, ¿no es cierto? Bueno, ahí están los rayados, etcétera. Así que bueno, eso creo que por ahora. Yo sumaría, como la Bárbara no se pudo conectar, para que veamos un poquito de lo de ella, pero así rápidamente, que bueno, con la Bárbara nos pasaba algo que creo que fue un desafío interesante, que era lo que tenía que ver con que ella a priori dijo que ella trabajaba casi exclusivamente en el computador, que como que todos los materiales que tenía eran del computador. Y después con el avanzar del tiempo, ella misma se vio sorprendida al descubrirse encontrando estas libretitas, eh, estos tipos de registros de proceso, porque dime si esta foto no es más proceso que esto, no se consigue. Y eran, como suele ocurrir, por lo que yo viví en este proceso justamente, que tenemos como esa pulsión de registrar, pero luego como que rápidamente nos olvidamos de esa existencia. Entonces, solo como el trabajo de justamente de desarchivar para archivar, en que empezaron a aparecer todas estas cosas que eran maravillosas al final, como de sus procesos, que antes de que se dedicara más a lo audiovisual, más plenamente, digamos, tenía mucho de registro físico e incluso ya cuando trabaja en lo audiovisual, igualmente tiene este tipo de cosas que son ensayos, pruebas. Y que bueno, por más que sean desde lo digital, siguen teniendo como el mismo valor en el sentido con su propio proceso. Así que bueno, en el caso de la Bárbara creo que fue interesante, incluso para ella, descubrir que tenía también un montón de archivo hecho ya de alguna forma, aunque no hubiera estado catalogado. Ella ya tenía todas estas capturas de pantalla, no sé, ella trabaja mucho con referentes de ese tipo, capturas de pantalla de distintos lugares. Así que
nada, fue como un desafío interesante y que creo que nos sorprendió a todas, incluida a la Bárbara. Así que, bueno, nada, hermoso todos los archivos, los tres, la verdad. Pero bueno, ahora Javi, si te parece, ¿quieres comentar algo desde, no sé, la experiencia de Arde o qué viste de la página, qué te pareció, etcétera? Sí, a mí me gustó mucho la página, sobre todo porque desde Arde nos dedicamos harto a los procesos, pero los procesos de artes escénicas, y son súper distintos a los procesos de estas artes como visuales, ¿cierto? Pensaba, son otros los soportes, son más solitarios también, como ustedes bien mencionaban. Entonces, y me imagino que por eso también debe ser complejo compartir estas partes que son como no terminadas, que no son obra de por sí o que no las categorizan de esa forma. Entonces me gustó harto porque aparte una que trabaja con archivos, yo creo que hay algo como de la curiosidad, como de conocer el tras bambalinas, que siempre dan ganas como de acceder. Y creo que en ese sentido, esta cartografías como que nos permite aproximarnos así a estas tres artistas. Em, entonces, primero eso, como qué bonito ver cómo cada versión, cada espacio me va a hablar de esa intimidad que esconden las obras, como que es antes de ese momento de exhibición donde ya se vuelve pública, pienso. Es como ese rastro que queda y como una sobra, de cierto sentido, pero que sin eso no habría podido existir como lo que aparece después en una exhibición o qué sé yo. Entonces eso me gustó mucho, poder aproximarme desde ahí a estos trabajos, a estos procesos de investigación artísticos. También pensaba cómo a través de cada material van apareciendo las subjetividades de las personas. Em, es muy lindo como esta perspectiva de archivo que es más desde la difusión, de abrir, de dar acceso como a otros a la experiencia de creación en este caso, permite también acercarse como a estas voces distintas. De hecho, esto que tú comentas, Elisa, que dejaste como que cada ficha tuviera, no la modificaste, es muy bonito porque nos permite como conocer las voces de quienes hicieron esas fichas, como un poco ponernos a escuchar una entrevista, pienso, como que aparece el testimonio que va acompañando estas materialidades. Y es bonito como esto nos permite aproximarnos al lado sensible, a entender los contextos, eh, cómo nos va a acercar y no solamente a estas subjetividades, sino también a una época, ¿cierto? O a un como a una forma de crear. O sea, esto que tú contabas, Cecilia, como de que era un video para mostrar el fondart, nos habla también del fondart, ¿no? Como de los distintos requerimientos para conseguir financiamiento, qué sé yo. Entonces creo que eso es muy interesante de poder mirar y acercarse a eso, como desde otro contexto, ¿cierto? Como ya hice este video para fondar, pero después lo vuelvo a mirar y me doy cuenta de que es súper importante como para yo poder, no sé, explicar qué es este objeto. Lo encuentro muy bacán. Y lo de las fichas también, como estos contextos, a pesar de que son subjetivos y a pesar de que nos van a hablar de una voz particular, tienen esta metadata que es súper archivística, ¿cierto? Como son indicadores que nos van a permitir acceder a una fecha, al material, una descripción como más contextual, ¿cierto? Con qué se relaciona, cuál es la fuente. Entonces, eso también, a pesar de esa subjetividad que efectivamente contiene cada material, va a situarnos en un contexto que yo entiendo que es un documento que yo puedo como relacionar con otros tipos de archivos. Entonces, bonito cómo pasa siempre con esta como nueva generación de archivística, ya como en esta búsqueda por disputar estas herramientas y este contexto como de la memoria de estos materiales,
hemos sabido adaptarlas para las necesidades que tenemos nosotros como comunidades distintas, ¿cierto? Como no necesitamos quizás dar las medidas de una cosa, ¿cierto? Como quizás nos hace más sentido hablar de cómo yo generé este material. Em, y sobre las categorías también me gustaron mucho. La posibilidad, porque claro, son tres artistas y tres tipos de obras em, que son distintos, son materiales distintos, ¿cierto? Está por un lado la cerámica, las imágenes, la fotografía. Entonces, generar estas categorías como imaginadas, creo que también habla de esta adaptación de la archivística como más estricta a un proceso, a un contexto que nos sea más significativo. Entonces, pensar en imaginarios, en ensayos, en espacio y la materialidad, creo que habla también, son como propuestas de lectura que nos da la página, que nos dan también las artistas, y que nos va a permitir, ya tenemos como la perspectiva de entrar por la persona, ¿cierto? Por su proceso particular, pero a través de estas categorías sigo un camino que me muestran y que yo puedo como investigar desde esa otra perspectiva. Y es bonito como al momento de meterse desde esas categorías, encontrar que a pesar de que son diferentes, hay muchas cosas que se encuentran, como esto que hablaba Macarena, como de que entra la cocina, ¿cierto? Entra el living de la casa. Aparecen también los cuerpos de las creadoras muchas veces, como que se ve la foto de Bárbara, creo que era sacando la foto, ¿cierto? Entonces, creo que es súper interesante, pues, porque es como seguir proponiendo formas de mirar el arte, de estudiarlo, y de situarse también políticamente, pienso, en torno a la práctica artística, de por qué vamos a archivar procesos, como, por qué nos interesa compartir esta perspectiva de la creación, es algo que es político y que es importante, sobre todo en este contexto como digital, en el que todo se pierde y en el que hay una cantidad infinita de imágenes que no volvemos a encontrarnos. Entonces, la posibilidad de generar como una pausa en toda esa vorágine, pienso, y que nos permite mirar como las obras y las creaciones con esa profundidad, me parece muy, muy bonito y necesario. Y pensaba como que traje una cita de Arlette Farge, no sé cómo se dice su nombre, pero una historiadora francesa, que dice, el archivo es una desgarradura en el tejido de los días, el bosquejo realizado de un momento inesperado. Entonces, creo que es muy esto, ¿no? Como no, quizás no se sabía que iba a ser un archivo, no se sabía que se iba a utilizar para otra cosa, como para dar cuenta de los procesos propios de cada una de estas creadoras. Pero aquí a través de este gesto de armar una página, de dar cuenta de esta perspectiva, qué sé yo, va a permitir hacer esta desgarradura, como poner una pausa, un pin y entrar a ese momento desde ese material que se presenta aquí. Así que nada, fan de cartografías. Y me surge la posibilidad también, o sea, la pregunta de cómo, ¿esto es un archivo cerrado? ¿Van a seguir como generándose nuevos cruces? ¿Van a aparecer nuevas creadoras como bajo esta mirada desde los procesos? Entonces quería también dejar como tirada la pregunta de qué pasa después ahora luego de este lanzamiento, que fue un gran trabajo también de parte de todas ustedes. Espera, voy. Em, Primero, mil gracias, Cavi, por esas eh, palabras y devolución. Por lo menos a mí me fascinaron. Después quiero la cita, si me la puedes mandar. Me Obvio. encantó también. Pero me encanta que te encante, me pone muy Ujú. contenta porque, bueno, no se la habíamos mostrado a nadie. O Mm. sea, es como más que nosotras, entre nosotras y hace no tantos días. eh, Como que nada, y ustedes con Arte tienen un trabajo que, aparte de ya de tanto tiempo, que obviamente
son como más que una referencia para mí y Qué honor. para el proyecto. Y es como, además, como dices, este tema de que las artes visuales son muy distintas a las artes escénicas, que también lo dijo la Maca, lo de el tema de lo solitario que es este trabajo, es algo que salió en muchas de las reuniones que tuvimos, que además pensábamos en lo duro que era el contraste entre la vida universitaria Mm. y el trabajo de taller, como constantemente trabajando con gente y salir de la universidad y de un día para otro quedar en la soledad más absoluta. Entonces, como que este tipo de proyectos surgían un poco, sentíamos como rememorando ese trabajo de taller, en el sentido de la horizontalidad y de como poder pensar juntas cosas. Eh, entonces, nada, como que ese resultado, como bien decías, por fuera del archivo ortodoxo, digamos, siga teniendo un sentido, es importante porque si bien como yo planteaba la idea de que fuera un archivo situado, o sea, que no buscara hacer esto como un archivo institucional, pero sí que tuviera un tipo de valor, dentro de la archivística, por lo menos en lo que refiere a dotar de información, a poder contextualizar, era parte de la idea, ¿no? De hacer esto y poner a disposición. Sobre todo también, como lo dijimos, y entonces que eso te haya parecido que se logró, para mí es un montón. Es bien un poco como, yo creo, un archivo caradura un poco, ¿no? Porque esto de las categorías imaginadas y como inventadas, también es como decir, eso, a mí me interesa de la archivística esto, y entonces nosotros vamos a usarlo y después vamos a hacer lo que queramos, porque un poco, como decías muy bien, hoy en día, por suerte está pasando mucho eso, en muchos espacios distintos, y creo que eso le suma un montón, en el sentido de que también implica esto de escribir historias distintas, o sea, usar herramientas de cierta forma de generar relatos, si queremos, pero para relatar lo que nosotros queremos relatar. Entonces, como que bueno, buenísimo si eso se logra y si por lo menos para la gente de afuera, que no participó del proyecto, digo, le hace sentido, creo que el trabajo está más que logrado. Y digo yo, y después le paso a las chicas por si quieren decir algo, este proyecto originalmente sí era pensado como esta era una etapa inicial, como con tres, y sí la idea era que fueran más. Ahora, como venimos, no sé cuán posible puede hacer eso, porque como que estamos más sobrevendidas que nadie, pero obviamente sería una cosa hermosa si en algún momento pudiéramos ser más personas. Bueno, tú que estás en Arde sabes que se necesita gente para poder hacer, porque acá estamos como nosotras y ya, y es como que se complica, pero obviamente la idea original era esa, yo pagué por varios años, como el hosting y toda la cosa, como que la idea es que esto pudiera hacerse, pero bueno, como es la vida de la persona que trabaja en cultura, veremos cómo va saliendo, pero sería maravilloso, y esa era la idea inicial. Bueno, dejo a las chicas. Creo que es importante comentar, Eli, que todo esto nace con Tramar Cultura, porque viene de tu proyecto inicial, donde empezaste a entrevistar, no sé cuántos capítulos tiene tu Tramar, Como 20 o más. como 20 o más, o sea, hay 20 artistas que han sido entrevistados por ti, donde tú has hecho todo un trabajo, porque por lo menos cuando me tocó a mí la oportunidad en pandemia, además que fue un momento como muy agradable, ¿no es cierto?, en medio de la pandemia poder como hablar de estas cosas. Y me acuerdo después de haber tenido esa conversación, de haberte enviado imágenes donde tú ibas como armando este video, y es muy interesante, o sea, ya ahí hay 20
videos que no están categorizados como esto, pero que finalmente son el inicio. Entonces creo que eso es fundamental. Además, un archivo generado a partir también de un artista, porque es distinto. Hay personas que vienen desde el mundo del archivo, ¿no es cierto? Que no son artistas. Pero esto funciona porque tú sabes en carne propia lo que significa esto, po. Entonces creo que ahí está también el valor, ahí está la diferencia. Yo ahora escuchaba a Javiera y decía, hoy qué lindo sería llamar a los amigos del archivo fotográfico de la biblioteca y hacer algo ahí. ¿Qué opinarán ellos? ¿Qué opinarán ellos que están todo el día archivando, digitalizando? Tienen toda una estructura, hay una oficina, ¿cachai? Hay un congelador donde uno se mete y están todos los archivos guardados a temperatura. O sea, ¿qué pensarán ellos que trabajan profesionalmente en esto de construcción del archivo finalmente? Entonces creo que este proyecto abre como para muchas posibilidades. Eso. También quizás otra cosa que también, bueno, me había acordado de lo de tramar, como este punto inicial. Y también, claro, unas experiencias que tuvimos en algún momento que, producto de pandemia, sentimos como la necesidad de juntarnos también como y hacer un taller de lejos. También esa era otra. Entonces ahí también compartíamos como imágenes de los procesos. Al final no llegamos nunca a nada, sí, pero era como, era juntarse a compartir lo que estábamos armando en su momento y hacíamos reuniones Zoom, nos mostrábamos en lo que estábamos. También por otro lado, claro, Eli estaba haciendo lo de tramar. Entonces ahí se generaba esta necesidad de como conectarse. Yo creo que partió todo eso un poco, o sea, como no solo conocerse como a nivel de ya en qué estás tú, sino que como genuinamente como meterse un poco en el cuento del otro. Que eso es un acto como sumamente como a veces, como bien dijeron, solitario, a veces puede ser como muy individualista incluso, sobre todo como en artes visuales, que es como un nicho mucho más solitario que, por ejemplo, no sé, pues danza o teatro, ¿ya? Aquí como que partió como por esta necesidad como humana también de conectar estos procesos, ¿ya? Y como tratar como de entenderse, de incluso como nutrirse de otras metodologías. em, y otro aspecto también importante dentro de esto es como el rol que a veces puede cumplir el archivo cuando es un archivo muy casual, ya como en una época actual donde hay una proliferación extrema de imágenes, ya como donde quizás yo, no sé, pues quizás hay algunas de estas imágenes que las mandamos por WhatsApp, así como, mira, en esto estoy, o esto me interesó, y se lo mandas a alguien de forma casual y quedó en el archivo, ¿ya? Y aquí, claro, en este aspecto como que cuando Eli nos solicitó imágenes, le fuimos mostrando muchas imágenes, o sea, de repente como que parte de esa, digamos, como biblioteca, habían un montón de cosas que eran súper aleatorias, por decirlo así, ¿ya? Pero dentro de esta misma como parte como aleatoria de este proceso, claro, ahí también estuvo como el ojo de Eli para ir como detectando qué partes de esto que quizás uno podría entender como que casi residual, podía tener como un lugar. Entonces eso también creo que es muy bonito en el sentido de que cuando después uno veía las imágenes que Eli había como elegido, claro, aparecía ese factor sorpresa de como, oh, pero ¿por qué lo eligió? Entonces después uno veía como la cantidad de imágenes que se iban sumando a esa elección y iba teniendo sentido, ¿ya? O sea, en ese sentido como que también hay una autoría en esa elección, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en este caso de
claro, está, por ejemplo, sin ir más lejos, esto lo de las tesis, o también aquí, claro, hay un bordado que en su momento también íbamos, también nos juntábamos como a discutir las imágenes y todo eso, o sea, no era como, también esa parte del proceso encontré muy bonita porque estaba esta horizontalidad, o sea, fue real la horizontalidad en el sentido de que nos juntábamos a conversar las imágenes, a también incluso como que hasta nos damos ideas de incluso de cómo esto podía después como ir mutando. Por ejemplo, a donde está ahí como el cursor de la compu es un bordado que surgió de manera muy espontánea después de que Fabiola Campillay perdió su vista, ¿ya? Esto fue como la foto que quedó así en la tele, digamos, de cuando se la llevaban al hospital. Em, y claro, estábamos todas como en un momento así súper como efervescente. Entonces, básicamente como que aparecen este tipo de pulsiones que una de repente como que solo hace, ¿ya? Solo hace y no les destina como un lugar, sino que en algún momento fue así como, miren, chiquillas, como que nos pusimos a hablar del tema y les conté que estaba este bordado, les mandé fotos y ahí incluso yo me acuerdo que Maca dijo que incluso se lo podía regalar a Fabiola Campillay para que tocara y pudiera como apreciar, digamos, desde el sentido del tacto, digamos, el trabajo. Pero como bien decía, fueron cosas que aparecieron de forma muy espontánea, entonces es posible de notar esa espontaneidad en algunas imágenes, sobre todo, yo podría decir en las que las mías, yo puedo decir por las mías porque algunas no tienen como ese cuidado como de repente tan como exquisito que tienen las chiquillas que saben fotos, ¿ya? Em, pero, pero claro, de alguna manera ese criterio editorial les da como una narrativa y también como una lectura que también se puede complementar a eso que se hizo finalmente como trabajo. Em, eso quería decir. Ay, no se escucha, Eli. Está apagado tu... Perdón, es que mi computadora hizo algo, no me podía desmutear. Bueno, quería abrir a ver si alguien del público, de nuestro público, quería preguntar algo o si alguien llegó tarde y quería que le explicáramos alguna cosa que se perdió o lo que sea. Si alguien quiere que nos diga. A mí me interesa comentar un punto de la página web que ustedes crearon. Creo que de hace un tiempo esta parte estaba tomando mucha relevancia dentro de los colegas y colegas, la importancia del proceso de obra más que la obra misma, porque si bien ustedes tres, las creadoras de esta página web, vienen de la academia, nosotros tenemos que hacernos cargo de esta responsabilidad que tenemos como herramienta intelectual, de no simplemente hacer la obra y mostrarla en un espacio expositivo, cualquiera sea el caso, y dejarlo ahí y que el espectador o la espectadora saque sus propias conclusiones. Creo que nosotros como artistas tenemos que ser, no sé si es adecuado decir como los guías de la sociedad, pero se entiende un poco como ese pequeño granito de arena que tienen que aportar los artistas dentro de la construcción de este mundo en el que vivimos. Eh, entonces, el que se genere este contenedor del proceso de obra puede generar un proceso educacional para nosotros mismos, mismas, como creadores, pero también para las generaciones que vienen de atrás, porque el llegar a una obra final incluye un proceso, un arco narrativo,
vuelvo a repetir, es quizás más importante que la misma obra, o también puede generar nuevas lecturas, nuevas aproximaciones, nuevos proyectos, o ese mismo archivo se puede generar una obra misma de ese proceso creativo. Entonces, quizás también sería interesante pensar que ese proceso creativo puede inducir un poco a un error. Me pueden corregir, pero estoy como volándome un poco en este momento, de que ese proceso creativo quizá es obra, ¿no? Quizás ni siquiera es proceso creativo, puede ser obra en sí misma. Entonces, creo que es muy importante que ustedes, yo entiendo que todos tenemos y todas tenemos un tiempo acelerado en este mundo que vivimos, pero esta página web es una bomba de racimo que debería expandirse y empezar a recibir más cosas. Me parece una cosa maravillosa, eh, y queremos ver más, creo. Hermoso lo que dices, Gaspar. Y me hace mucho sentido, y como que acoto ahí, eh, porque muchos de lo que dices son cosas que aparecieron en nuestras conversaciones, porque surgió mucho, como dijeron las chicas, yo tal vez no lo marqué tanto en la introducción, pero realmente nos juntamos muchas veces, muchas veces, como muchas reuniones por Zoom, muchas horas, además de reuniones. Eran como reuniones de 4 horas grabadas, que después era como una locura volver a escucharlas. Y hablamos mucho del tema de la subjetividad con esto de lo que establecimos como ensayos, por ejemplo. Habían ensayos que me acuerdo mucho de la Maca una vez que dijo, como esto yo lo hice y en ese momento me pareció que era una porquería y ahora lo veo y encuentro que está buenísimo, como no sé, 2 años después. Y en ese momento yo lo puse como resto, o sea, eso es lo que no funcionó. Porque también nos dimos cuenta en el proceso que es súper difícil salirse del sistema intelectual y el sistema, digamos, capitalista en el que estamos, en que todo es producto. O sea, lo que no es producto, no está bien mostrarlo, ¿no? Como lo que hablaba también la Javi, como esto que, bueno, los restos, ¿no? Las sobras, muchas veces lo vemos de esa manera. eh, y entonces como que, por ejemplo, la decisión de no poner en la obra tenía que ver con eso. Como yo dije al principio, para mí en las artes visuales mostrar los procesos tiene mucho de generosidad Justamente. porque es un lugar el que nos han enseñado que está mal mostrar. Porque de alguna forma se establece que lo que no se decide como definitivo es lo que está mal. También por eso nosotros le escapamos mucho al concepto del error, por ejemplo, de decir errores. Esta es la categoría errores, que en un momento surgió. Y era, pero errores según quién, para qué, en función de qué. Entonces, salir de este sistema de decir, yo te muestro este ensayo, pero acá te muestro la obra cuando quedó bien, ¿entendés? Es como una trampa, porque a nosotras mismas nos pasaba de querer ir un poco hacia ese lado. Entonces, por eso yo decía, la decisión de no poner obra, para mí fue súper importante y súper política, como de decir, no, esto son los procesos, y no necesitan un aval, no necesitan decir, pero mirá como después hice tal cosa. Por eso hablaba de la generosidad y de lo poderosas que son estas imágenes también, porque para mí son subversivas realmente, como forma de establecer el valor que tienen en sí mismas, no en función de un resultado. Y nada, y todo lo que dices me hace sentido con esas conversaciones, ¿viste? Porque además nosotros también hablamos mucho de esta idea que existe, media romántica, de que los artistas, no sé, la inspiración y que llegan a su casa y se sientan a dibujar y se acaba. Y es como que queríamos, pensábamos que esto también podía un poco mostrar que ser artista es básicamente como cualquier otra profesión, digamos, que tiene mucho trabajo, mucho recorrido
investigación, todo, digamos Justamente, que, ¿no? ju- justamente, sí. Yo creo que la pandemia igual a muchos y muchas nos sirvió para juntar, ¿no? A conversar. A mí me pasó con Constanza Bravo y con Rodolfo Muñoz, que son dos artistas visuales, y nos juntábamos en pandemia, bueno, no sé, conversábamos por Zoom 4 horas, las primeras 3 horas eran para puro pelar, para desahogar, ¿no? La otra hora era para conversar o generar eh, conversación, como mostrarla al otro. Por muchos años se generó esta figura del artista o la artista que era solitario, que era tocado por la varita de la inspiración y que el trazo aparecía de la nada, cuando en realidad muchos artistas de la historia tienen estudio del color, tienen estudio de la forma, del dibujo, basta con ver a las y los grandes artistas. Y hoy día una de las cosas interesantes que se ha generado en estas nuevas generaciones es lo colaborativo, el trabajar colaborativamente, pero también interdisciplinariamente. No sé, por la Maca en este caso, que en su obra fotográfica se atrevió a escribir y es una maravilla eso, porque la idea es que uno se vaya nutriendo. Eh, Creo que es muy importante mostrar el proceso creativo y nos va a nutrir a nosotros mismos y mismas. Entonces, venga, este avance que ustedes están haciendo es como abrir una puerta que tiene que empezar a abrir otras puertecitas. Entonces, eso está muy lindo. Papelucho, yo siempre lo digo, Papelucho decía, es rico escribir, es rico decir lo que uno piensa, es rico hacer un cuento. Eh, y dentro de ese proceso creo que el proceso de soltar la pluma, soltar la mano, es fundamental. Oye, mil gracias. Sí, súper lindo lo que dices. Y sí, ojalá podamos en algún momento expandirlo. Y ojalá eso podamos como difundirlo y en eso les pedimos que nos ayuden como a poder difundir esta página y que la vea mucha gente y que nos puedan nada, dar su opinión y nada, que ayude a pensar otros proyectos también y etcétera. Mm. ¿Puedo decir algo? Obvio, sí. Yo primero agradezco estar aquí, encuentro que esto que he ido aprendiendo con ustedes, lo encuentro fantástico, Eli. Encuentro Ujú. que es todo lo que he escuchado, los comentarios, me lo encuentro absolutamente atingente y considero necesario, hasta pensaba que cuando uno va a ver una exposición, quizás debería haber un lugar, aunque resumido, para esto, porque es cierto, es como la vida del artista, es como abrir el corazón. Y ¿sabes qué se me ocurrió pensar? Y por eso quise decir algo, es que quizás es el arma más poderosa que podría tener el artista en el futuro, pensando en todo este boom de la inteligencia artificial, en que en 2 cucharadas dice 2 palabras y te hace cualquier cosa. Aquí está el pensamiento del artista, de sus emociones, sus vivencias, y que genera un proceso que quizás no sé cómo será, que si parten con algo y después terminan en otra cosa. No sé si eso pasa también. Yo soy inventora de cosas, por eso me gustan las artes visuales, pero parto con algo y después termino haciendo otra cosa. Pero encuentro que es muy enriquecedor lo que están haciendo. Se los agradezco mucho. Bueno, uno siempre parte haciendo algo y termina haciendo otra cosa. Así Sí, que vas por un ya, camino. ok. Yo creo que igual en la vida eso igual aplica, me parece. No sé cómo Eso es funciona. cierto. Y eso es lo rico de la vida. Dejar un Sí, poco que sí. fluyan las cosas. Sí, pasan cosas en el camino. Por eso también pienso que los procesos son súper importantes porque son el registro justamente de esos cambios, de esos devenires, de las ideas, ¿no? Y del trabajo mismo. Entonces, nada, súper lindo, Lía, lo que dices y me alegra mucho que te haya hecho sentido. Como que fue lo que Absolutamente. hablamos al Sí. principio, de que esto, la idea es que sea para, incluso para personas que no tengan nada que ver con el arte o las artes visuales, que les pueda también hacer algún sentido. Así que, genial. No sé si hay alguien más que quiere hablar.
Y si no, ya podemos ir cerrando. Bueno, agradecer mucho a todos y todas y a la Javi, mucho Javi, porque de verdad era muy importante para nosotros, porque tengo que decir que además en este proyecto que fue financiado por el gobierno de Chile, ya en el proyecto original estaba estipulado que en este lanzamiento iba a estar Arde, que iba a ser con Arde. Así que como que es muy importante que eso se haya podido materializar, porque cuando digo esto de que a mí siempre me parece importante como hablar de las personas que antes que uno hicieron y uno aprende tanto de eso, de esas otras personas. Es súper lindo que esas personas puedan compartir con uno esta cosa nueva que uno intenta aportar. Así que gracias, Javi, por tu tiempo y por tan linda devolución, de verdad. No, gracias a ustedes por la invitación y de verdad que desde Arde, como que uno de nuestros objetivos también es ese, encontrarnos, como compartir espacios de conversación, de aprendizaje, compartir las cosas que hemos ido aprendiendo también con otras personas. Entonces, qué bacán, qué rico poder estar aquí y ver como esta nueva forma de mostrar procesos desde otros lados. Y también, pues, obvio, difundirlo, dar cuenta de que esto está pasando y que llegue a todas las personas para que pueda ser útil o que les pueda interesar, o simplemente se maravillen como y se sorprendan frente a una página como esta. Así que agradecida de este espacio y qué rico como también darse cuenta de que las cosas que uno va haciendo generan olitas y como que nos Sí, podemos ir generando nuevos movimientos. totalmente. Sí, sí, eso es lo más maravilloso de todo esto. Así que, bueno, mil gracias a todas y a todos. Y les pedimos ahí la ayuda para difundir la página y seguimos viéndonos en otros espacios seguramente. Muchas ¿Les gracias. parece? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, que estén muy bien. Chao. Que estén bien. Chao. Que dejaste de grabar. Ahí llegó la Mm, Martina. Es que yo no, la Ceci tiene que dejar de grabar Ah, ya porque Sí, sé. ella sí, puso grabar. sí, ya voy a dejar de grabar.